Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados hermanos, queridos amigos, y a ti de manera muy particular, aprovechamos este tiempo para desearte que Dios pueda derramar bendiciones en tu vida de todo corazón. Gracias por esta elección que hace en el instante para estudiar junto a nosotros la Santa Palabra de Dios, la Biblia, dentro de lo que es el estudio diario en nuestra guía de estudio. Para hoy tenemos pautado en cualquier lugar del mundo donde haya presencia adventista. El tema correspondiente al día de hoy en el estudio de la Biblia es Dios entre su pueblo. Es el tema que estaremos compartiendo con cada uno de nuestros oyentes, Dios entre su pueblo, y el pasaje de la Biblia que en esta semana nos está sirviendo de fundamento es en Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: aquí estoy, envíame a mí. Esta es la lección número 7 del trimestre Fundamentos de la Profecía. Saludamos, como siempre lo hacemos, de manera cordial, afectuosa, al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros comentando las lecciones en este trimestre. Pastor, muchas bendiciones. Gracias, pastor, apreciado amigo, bendiciones también. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Valoro siempre esa forma recíproca en que reacciona ante el saludo de este servidor. Gracias, pastor Veras. Siempre a la orden, mi estimado amigo. A ustedes, amigos y hermanos, esperamos que en este día se encuentren en perfecta salud por la gracia del Señor. Y si no hay salud, pues Dios es todopoderoso y promete que cuando obedecemos las leyes de la salud, las leyes que rigen la salud, Él nos bendice con ella. Así que en este día deseamos bendiciones en sentido abundante para usted y para los suyos. Vamos a orar. Padre Santo y amado Dios, ahora que abrimos tu palabra para el estudio de ella, por favor, bendícenos con el enriquecimiento del conocimiento de tu palabra para poder explicarles a otros las maravillas de tu poder, de tu gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, usted recordará, y sería importante que nos refresque un poquito, ya que vamos a entrar en esos detalles en el día de hoy en nuestra lección. El santuario, que era lo que simbolizaba, las tribus que estaban alrededor del santuario y que era lo que nosotros podríamos aprender luego con el tiempo sobre esta situación del santuario en el centro y las tribus alrededor. Cuéntanos un poquito para ir a tono con lo que la parte introductoria de la lección de este día pues nos está señalando y que debemos comentar. Dios entre su pueblo. Estuvimos hablando precisamente en una entrega pasada acerca de la presencia de Dios con su pueblo. El campamento, el santuario, la forma en que estaba estructurado era de hecho una creencia popular alrededor de Israel. Y decíamos que los reyes cuando iban a la guerra, su ejército los rodeaba, lo colocaban en el centro para protegerlo. Y que Dios se coloca en medio de su pueblo y ponía las tribus alrededor, como usted mencionaba en una ocasión, con 4 pilares de tribus. En cada lado una tribu, cada pilar una tribu alrededor del santuario. Luego estaba el campamento y entonces estaba en el centro del santuario, indicando que la presencia de Dios estaba en medio de su pueblo, pero no era para que el pueblo protegiera a Dios, sino todo lo contrario, que desde el santuario Dios protegía a su pueblo. Una declaración muy importante, pastor,
la tiene el Salmo número 20. Cuando usted y yo vemos en el Salmo 20, hay algo, una oración fascinante. Mire lo que dice, pastor. Jehová te escuche en el día de conflicto. Jehová, ¿qué cosa? Te escuche. En el día de conflicto. Ujú. Algunas traducciones dicen en el día de tu angustia. Sí. Y luego dice, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Esto nos está hablando de la figura de Dios en medio de su pueblo para bendecirlos. Para eso estaba el santuario. Así es. Para que el pueblo se acercara a la presencia de Dios, y cuando el pueblo se acerca, pues se manifiesta la bondad de Dios. Históricamente, por ejemplo, cuando nosotros vamos a la guía de estudio, hace una descripción desde que el pueblo sale de Egipto. Era esclavo, Dios lo libera, y entonces hace una manifestación especial de que Él estaría guiando a su pueblo. Durante la noche, ¿qué cosa sucedía? La columna de fuego. La columna de fuego que brindaba todo el calor necesario. Así es. Usted sabe que la vida del desierto durante la noche es muy fría, Ujú. porque no hay cobertura vegetal, entonces el frío es intenso y especialmente en esa zona desértica. Esa era una de las características. Sin embargo, pastor, hay más. Por ejemplo, el fuego ahuyentaba las fieras. Ujú. Estaban en el desierto y ese fuego abrasador para los hebreos, para el pueblo de Dios, no les afectaba, pero para los animales y las fieras salvajes sí era un pavor, un temor. Es una manifestación especial de que Dios está en medio de su pueblo, Así guiando a es, su pueblo. así es. Y durante el día, ¿qué pasaba? Estaba la columna de nube, que era una sombra, esta eclipsaba los rayos láser del sol para que no afectaran al pueblo. Pero imagínense, en un desierto En un abrasador. desierto, sí. Entonces Dios se manifiesta para proteger a su pueblo. Muy a tono con lo que nosotros estamos estudiando en este día, Dios entre su pueblo. Ahora bien, hay que notar que este era un viaje que se realizaba a la tierra prometida y hacía que se detuviera en el lugar indicado por él y se levantara allí el tabernáculo, y alrededor del cual estaban ubicadas las tribus que acampaban, como bien estamos diciendo, distribuyéndose a razón de 3 por cada lado. 3 por cada lado, por supuesto, cada uno con su líder, como estábamos informando en la lección pasada. Lo que queremos decir con eso es que Dios descendía entonces y se instalaba en el lugar santísimo del santuario en medio de su pueblo. Había una tribu principal, cada uno de los 4 lados tenía que tenía el tabernáculo, según Números capítulo 2. Y entonces vamos a analizar rápidamente, pastor, las características de esas tribus, cuáles eran las principales, las 4 tribus principales que encontramos allí, conforme a la declaración que tenemos en el día de hoy. Antes de analizar, pastor, esas ubicaciones geográficas de las tribus, me gustaría, note que usted acaba de presentarnos una parte del párrafo principal donde dice Dios descendía. Uh-huh. Dios descendía y entonces se instalaba en el lugar santísimo en medio de su pueblo. Esto es conocido como la inmanencia divina. Sí. Aunque Dios es diferente a la creación, aún así Él puede estar cerca de ella. Aunque Dios es tan poderoso que es un fuego abrasador, Dios puede estar en medio de su pueblo. Y es muy gratificante saber que esto nos enseña el hecho de que Él le haya dado naturalmente la oportunidad al ser humano de poder convivir con Él en su presencia, en su espera. Los teólogos hablan de la inmanencia de Dios. Dios es diferente a la creación, aún así puede estar cerca de ello o de ella. ¿Y cuán inmanente puede Dios ser para nosotros? Inmanente significa que Dios es imposible estar lejos de nosotros. Uh-huh. Es imposible estar lejos. Y la trascendencia es que Dios se aleja de nosotros. Ambas se utilizan en lo que tiene que ver con la presencia divina. Dios se acerca, pero cuando el ser humano persiste en el pecado, entonces Dios se retira. La presencia de Dios se retira.
Cuando Israel no aceptaba la gracia divina, la presencia de Dios se retiraba del santuario. Notemos que el santuario fue colocado, el tabernáculo, en medio del pueblo, pero el pueblo continuaba pecando. Y Dios, en su misericordia, para no destruirlo, mandó a Moisés a colocar fuera del campamento el tabernáculo de reunión, y cada persona que quería venir a la presencia de Dios, entonces venía. Es una invitación voluntaria. Por amor, Dios hizo eso para no destruir a su pueblo. Pastor, escucho fascinado su exposición. Recuerdo que en una ocasión alguien tenía ciertas dificultades para entender a Dios y decía que hay una alabanza que no debería colocarse cuando dice desde lejos Dios nos ve, pero esa es la gran realidad. Dios está lejos, pero también está cerca, porque nosotros sabemos que Dios, mediante la persona del Espíritu Santo, está con nosotros y siempre ha de guiarnos. Así es que vamos a hacer una interesante tarea que aparece aquí en la guía de estudio. Si me permite, persisto. ¿Cuán inmanente está Dios de nosotros? En Hechos capítulo 17, versículo 28 dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Es decir, sin Dios no seríamos capaces de hacer cosa alguna. Ahora, hay 3 hechos en la historia que nos hablan de la inmanencia de Dios. El sábado, al fin de la semana de la creación. ¿Qué pasa el sábado con Dios? ¿Qué ocurre con Cristo cada sábado? Que Él se muda. El hecho de que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a la creación, vemos que en los primeros 3 días el Señor hizo cosas. Cosas, tiene que ver con elementos. Y en los otros 3 días el Señor fue llenando. Y algo muy interesante que es cuando formó el espacio del 7º día de la semana, el vacío que aparentemente podría haber en ese día, Dios lo llena con su presencia y ahora le dice al ser humano, ven a un encuentro especial de adoración en el 7º día que es el sábado, porque Dios llena el sábado con su presencia e invita al ser humano a adorarle en ese santo día. Bueno, pastor, estoy hablando de 3 hechos históricos en la historia pasada que tienen que ver con la inmanencia de Dios, o sea, la presencia de Dios con su pueblo, y la primera que mencioné fue el sábado en la creación. Así como usted lo está presentando, el sábado es el primer hecho en la historia pasada que tiene que ver con la presencia de Dios en su pueblo. Eso es así. Por eso cuando dice que Dios acabó de sus obras en el 7º día, está diciendo, como el ser humano todavía no tenía obras que hacer, Dios recoge a la humanidad y adora con ella en el primer sábado. Es el principal o el primer hecho, no el principal, el primer hecho de la inmanencia de Dios en la historia. El segundo hecho es el santuario. Dios converge en el santuario para reunirse con su pueblo, para estar cerca de él. Y el tercer hecho es la encarnación de Cristo. Juan 1:14 dice que se hizo carne y habitó entre nosotros. Esos 3 hechos históricos hablan de una presencia de Dios imposible de ser separada del ser humano. Usted no se imagina cuánto le agradezco el hecho de que cuando estábamos a punto de entrar ya el asunto de las tribus, usted dijera, bueno, hay que puntualizar esto, porque para eso estamos, pastor, para aprender cada día mediante el estudio de la Santa Palabra de Dios, la Biblia, y cuando nos está hablando de la presencia de Dios entre los seres humanos, hablando sobre la familia, el caso, Dios hace la familia y luego le dice, vengan, vamos a entrar en una relación estrecha en el santo día de reposo. Mire, eso no tiene precio, como dicen algunas personas por ahí. Así es. Es decir, que la presencia de Dios es absoluta. La presencia de Dios está ahí con nosotros siempre y estamos relacionando esa presencia también con el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver ahora, pastor, si tiene algunas informaciones también adicionales, porque me gusta mucho eso. Usted siempre saca como alguna información ahí debajo de la manga para seguir informándonos sobre esto. Ahora tenemos la ubicación geográfica de las tribus. Perfecto. A eso vamos ahora. A eso vamos ahora. Ok, perfecto. Hay una declaración muy importante para cada una de esas ubicaciones geográficas. Por ejemplo,
En el este, ¿quiénes estaban ubicados? Judá. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Nazón, hijo de Aminadab. ¿Usted recuerda la lección pasada cuando estábamos hablando acerca del estandarte que poseía cada tribu? Así es. La de Judá era el león. El león, perfecto. Así es. ¿Cuál era que estaba ubicada en el este? La tribu de Judá. Perfecto. Ahora, es muy fascinante, pastor, hacer una teología sistemática con esto. Ajá. Por ejemplo, ¿quién es descendiente de la tribu de Judá y que viene por segunda vez? Jesús. ¿Y por dónde viene Cristo? De acuerdo a Mateo capítulo 24, 27. Por el oriente. Por el este, por el oriente, donde estaba la tribu de Judá en relación al santuario. Sí. Mire qué interesante. Lo que está indicando en esta estructura simbólica del santuario acá, de que en el campamento de Jehová, cuando Cristo sale, viene por el este a buscar a su pueblo. La fuerza estaba en el este. Los babilonios venían por el este a conquistar a Israel y Dios viene por el este. Así que Judá estaba al este. ¿Y qué más, pastor? Vamos a seguir en este sentido con la ubicación. En Números capítulo 2, versículo 10, la bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Rubén, Eliesur, hijo de Sedeur. La tribu de Rubén estaba entonces al sur. Al sur era la ubicación geográfica de la tribu de Rubén. Y al oeste, ¿qué tribu estaba, pastor? Seguimos con los detalles. Vamos al libro de Números, capítulo 2, verso 18. La bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente, y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Recapitulamos. Al este estaba ¿cuál tribu? La tribu de Judá. Judá. Al sur estaba la tribu. Bueno, según el texto bíblico, estaba Rubén. Rubén, correcto. Al oeste estaba la tribu de. Y al oeste, entonces nos encontramos que estaba la tribu de Efraín. Nos queda una tribu líder o guía, y esa estaba al norte. ¿Y cuál era esa tribu, pastor? La bandera del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Dan, Aizer, hijo de Amisadai. Cada una de estas tribus debemos notar que tenía un estandarte, o sea, una bandera especial para identificarse. Aunque las escrituras no hablan de una manera explícita en lo que tiene que ver con la bandera, existe una tradición interesante, y eso está basada en las características descritas en Génesis 49 y 33. Cuando Jacob llama a sus hijos, entonces los relacionó con algunos animales que tenía que ver con fuerza, que serían como líder o guía. Los 4 que tenía que ver con la defensa de todo el pueblo o el campamento fueron estos: Judá, Rubén, Efraín y Dan. Efraín no fue un hijo de Jacob, sino su nieto. Exacto. Pero en la bendición, en el capítulo 9, él tuvo a Efraín y a Manasés como de sus propios hijos. Es decir, pareciera ser que los adoptó. Y ahí está relacionando, miren lo que dice el versículo 8 del capítulo 49. Y dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá. De hecho, el versículo 9 dice: eres un cachorro de león, Judá. Regresa la presa, hijo mío. Y la relación que hay, como el león se agazapa y se echa como la leona, ¿quién se atrevería, señores, a despertarlo? Así es que el versículo 10 conecta entonces al Mesías venidero con el linaje de Judá. Jesús el Mesías es llamado como el león de la tribu de Judá. Y Apocalipsis 5:5
por lo que existe una fuerte conexión entre Judá y el león. Así es, Judá y el león. Todavía el símbolo en Israel de Judá sigue siendo el león, aunque hay una parodia de lo que tiene que ver con la fuerza del león. Por ejemplo, Babilonia se hacía comparar con un león. Cuando usted va todavía hoy a Irak, en la puerta, en la entrada, hay un león, porque hay una imitación. En primera carta de Pedro o epístola, como algunos prefieren llamar, 5:8, dice el apóstol que el diablo anda como león rugiente, porque el diablo quiere imitar lo de Cristo, pero el verdadero león de la tribu de Judá es Cristo, quien defiende de una forma magistral. Y por supuesto, como decíamos anteriormente, que el león, tanto el león como el buey, tiene que ver con fuerza, con poder. Uh-huh. Y algo muy interesante, pastor, y es que las características que los autores bíblicos para aplicarlo a cierto personaje lo hacen conforme a lo que es el personaje. Por ejemplo, usted encontrará que el león es fuerte, el león actúa como un rey. Para aplicarlo a Jesús como el león de la tribu de Judá, esa figura encaja perfectamente. Pero uno de los depredadores más grandes que encontramos en la naturaleza, ¿cuál es? El león. El león. Entonces, ¿a quién se le aplica esa cualidad negativa del león? Al diablo. Así Entonces, es. Ustedes podrán encontrar que el texto bíblico se mueve con algunas declaraciones aplicando las características tanto positivas y negativas sobre los personajes que se está tratando. Así mismo. Estas figuras, pastor, estimados amigos, que tanto Jacob dio a sus hijos en la bendición como en todo el derrotero del Antiguo Testamento que se aplica a las tribus, también se le asigna una cara a cada una de esas tribus según la tradición rabínica. Por eso encontramos los seres vivientes con figuras de caras y que tenían parecido a hombres. El estandarte de Judá tenía la figura de un león, el de Rubén el rostro humano, el de Efraín la figura de un buey y el de Dan la de un águila. De modo que las 4 criaturas vivientes descritas por el profeta Ezequiel estaban representadas en estos 4 estandartes. O sea, todo tiene una base. ¿Cuál es el título de la lección para esta semana, pastor? Bueno, estamos en esta semana estudiando los elementos que tienen que ver con la interpretación profética. Ajá. Específicamente el tema es fundamentos de la profecía. ¿De qué está hablando entonces? Ezequiel tiene una base en la bendición de Jacob en Génesis 49 y en Deuteronomio, el capítulo 33, para poner esos 4 seres vivientes. Toda profecía tiene un fundamento. Usted sabe, pastor, que mientras estamos presentando la lección pasada, estamos hablando sobre posibles posiciones en torno al tema que ahora también estamos desarrollando, y es muy interesante lo que presenta el autor de la guía de estudio en esta declaración. Ya habíamos dicho que hay muchas posiciones en torno a la figura que tenían cada estandarte de la tribu. El autor dice lo siguiente: es posible leer demasiado en la tradición, pero sigue siendo muy interesante comparar esta con la descripción bíblica de la Nueva Jerusalén, ya que hay puertas que representan a 3 tribus en cada uno de los 4 lados de la ciudad, como dice Apocalipsis capítulo 21, los versículos 12 y 13. En definitiva, las descripciones del campamento de Israel y de la Nueva Jerusalén subrayan un hecho crucial. Dios pretende acercar a la humanidad a su trono, y Apocalipsis nos enseña que su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Interesante. Ya lo habíamos presentado, como usted decía, el autor lo toma en la entrega de hoy y vuelve a mencionar el trono porque está relacionado con todo lo que estamos diciendo. Todos esos seres vivientes, tanto los de Ezequiel, los de Isaías, los de Ezequiel, como los de Juan, están hablando de un lenguaje figurado, y ese lenguaje se interpreta de la siguiente manera.
Dios sacó a su pueblo de Egipto, lo llevó al desierto, lo puso en medio de pueblos fuertes, poderosos, en medio de escorpiones humanos, y los colocó allí, pero no los dejó solos, sino que su trono estaba por encima de cada trono, tanto humano como de potestades de los aires, de las tinieblas. El trono de Dios está por encima. Y por eso es que en el capítulo 21 de Apocalipsis, Juan dice que el templo del Señor Dios Todopoderoso y el Cordero está por encima. Juan no lo ve porque ese templo está por encima de todo templo humano. ¿Qué quiere decir esto? Dios es todopoderoso y sigue al control. Siendo Dios todopoderoso y está por encima de todo, sin embargo, la lección que hemos tratado en el día de hoy dice que Él está presente también en cualquier momento, en cualquier instante que usted solicite su presencia. Eso es como alguien me enseñó en una ocasión, que Dios está a la distancia del tiro de una oración. O sea, cuando usted ora, usted puede tener la presencia de Dios en ese momento. De manera, pastor, que la lección de hoy ha resultado bastante interesante, como cada lección que nosotros abordamos aquí en Radio Amanecer en Estudio, Dios entre su pueblo, y nosotros quisiéramos cerrar en el día de hoy dándole gracias a Dios por su presencia permanente entre nosotros y agradecer a ustedes por habernos acompañado en el estudio de su santa y bendita palabra, y lo hacemos mediante la oración. Querido Padre Celestial, más que agradecidos estamos en este día porque nos permites conocer los designios de tu palabra, donde a través de símbolos proféticos, un cronograma indica que tú has tenido y siempre tendrás el control de toda la humanidad. Amén. Y por supuesto del universo en sentido general. Gracias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.